Vamos al libro de Romanos, capítulo 9, mis hermanos. Capítulo 9, versículos 29 al 33. Con un amén. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Bien, mis hermanos, pues Pablo está tratando de resumir lo que ya enseñó, ya de lo que habló, que no todos los israelitas son de Israel. Pablo ha hablado mucho acerca del pueblo de Israel, ya que muchos se jactaban de ser el pueblo de Israel y con eso pues ya tenían la salvación segura. Mas sin embargo, Pablo nos va enseñando poco a poco, y en estos versículos pues es algo muy fuerte lo que les dice a los israelitas. Hoy vamos a continuar con ese estudio, ya es el 73 de la carta a los Romanos, y el tema se llama Creyendo en Cristo. Es muy fuerte, les decía yo, este tema o estos versículos, porque viene un confrontamiento de cómo es que Dios no ha exterminado a Israel, siendo que debería de ser exterminado. Él incluso dice, deberíamos de ser como Sodoma o como Gomorra. Esto, mis hermanos, tiene que servirnos también a nosotros como cristianos o como hijos de Dios que nos decimos, porque tenemos que ver que si no es por la misericordia de Dios, la iglesia tampoco permanecería por la rebeldía de nuestro corazón. En los estudios anteriores estuvimos hablando de la elección de Israel en el propósito soberano de Dios. Dios escogió al pueblo de Israel para que por medio de él viniera el Mesías, el Salvador, el Cristo, el Redentor de toda la humanidad. Entonces, eso fue la soberanía de Dios, escoger un pueblo para que por medio de la tribu de Judá viniera el Salvador o el Mesías, como le llamamos muchos, o el Cristo, como le conocemos ahora en la actualidad. Pero también Dios se reservó a un pequeño remanente para que fuera salvo por medio de Cristo, no por medio de la descendencia. También hemos hablado en todos estos estudios de la elección de su iglesia. La elección de la iglesia espiritualmente existe desde antes de la fundación del mundo. Literalmente existe a partir de que Cristo resucita, le entregamos nuestra vida, somos rescatados por pura misericordia y ahí empieza la iglesia visible. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, está desde antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos elegidos y escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero se empezó a ver a partir de que empezaban a reconocerle como Señor y Salvador los que íbamos a ser elegidos o los que fuimos elegidos desde antes, ¿sí? Así que, pues Dios, cualquier cosa que hace en cuestión de la elección es correcta. Él sabe a quién elegir, Él decide a quién elegir. ¿Y por qué? Porque Él ya nos tenía preparados desde antes de la fundación del mundo. ¿Y quién podría estar contra el Altísimo? Nadie. Esto no nos quita, mis hermanos, o no le quita a la gente el que vayan a ir a condenación por causa de su desobediencia. Porque mucha gente cree que entonces, bueno, si Dios eligió a unos cuantos, a los demás también los eligió para condenación. No, la salvación está para todos.
Para todos es la salvación, para todos está el mensaje de salvación, para todos murió Cristo, pero no todos quieren a Cristo. Porque mucha gente dice, no, es que pues yo no soy elegido, pues por eso no soy hijo de Dios. No, la salvación está para todos. Todos tenemos la oportunidad, o todos tienen la oportunidad de ser salvos, pero no todos quieren. No todos quieren. Hay gente que dice, no, yo prefiero irme al infierno. Yo así estoy bien, yo no quiero nada con tu Dios. Oye, pero es condenación, no me importa. Entonces la gente, el mundo, está siendo el responsable de ir a condenación. No es Dios el que está condenando al mundo, porque si fuera eso, entonces no hubiera mandado a su Hijo para salvación. Hemos hablado también de que si a alguno no le agrada lo que hace el Creador, puede retirarse y continuar en el mundo. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos la responsabilidad y también tenemos esa libertad de decidir si quiero seguir a Cristo o no quiero seguir a Cristo. Dios no obliga a nadie a seguirlo. Nosotros, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido salvados, lo estamos siguiendo por decisión propia. Incluso hay un himno que dice, he decidido seguir a Cristo. No dice, Dios ha decidido que siga yo a Cristo. Cada uno somos responsables de decidir seguir a Cristo o no. Cada uno somos responsables de esa decisión. No somos responsables de la salvación, pero sí somos responsables de decidir querer ir a Cristo arrepentidos o decidir no querer nada con Cristo y retirarnos. Y esto tiene que quedar bien claro, mis hermanos, porque muchas veces decimos, es que Dios me escogió y yo no decidí. No, si yo decidí, porque ¿quién fue arrepentido a los pies de Cristo? ¿Quién fue a clamar a los pies de Cristo? ¿Cristo o yo? Cada uno de nosotros. Por medio del Evangelio empezó a haber esa conciencia, ese entendimiento de que yo era pecador, de que yo necesitaba un cambio y que Dios me estaba mostrando el camino excelente, el cual no todos quieren. Entonces nosotros somos responsables cuando decidimos ir a buscar a Cristo. Y entonces Dios nos dice, bueno, ya veniste, ahora ten mi Espíritu Santo para que puedas continuar en este camino. Pero ¿por qué nos da el Espíritu Santo a unos y a otros no? Porque hay unos que sí son sinceros y otros únicamente van por conveniencia. Tiene que quedar bien claro esto, mis hermanos, para que de esta manera no hagamos responsable a Dios. Porque muchas veces decimos, es que Dios no me escogió. No, Dios te escogió, pero tú no quieres. Dios te está eligiendo y tú no quieres. ¿Cómo? Dios me eligió, Dios me escogió y yo no quiero. Sí, cuando dio a su Hijo Jesucristo, Él decidió y Él eligió a que todo el mundo se salvara. De tal manera Dios amó a todo el mundo para que por medio de su Hijo fuera salvo. Si tú quieres ir a alguna parte de otro país, tienes que comprar boleto, tienes que estar decidido a ir. Y es lo mismo aquí. Dios te está dando la herramienta para que vayas con Él, pero tú no quieres, o no quieren muchos. Los que queremos, vamos a estar ahí y vamos, ¿saben qué es lo más hermoso? Que vamos a permanecer. Yo no estoy pensando, ¿y si un día me quiero retirar de aquí? No, yo ya no pienso en retirarme porque yo ya tengo la salvación y la vida eterna. El que está pensando en que a lo mejor un día me voy al mundo o a lo mejor un día tropiezo y me resbalo y ya no voy a querer nada de Dios, es el que no está seguro de su salvación. Pero los que estamos seguros de nuestra salvación, nunca estamos pensando en irnos al mundo. Nunca, mis hermanos. Eso que quede bien claro. El ser humano es libre para decidir lo que bien le parezca. Pero cuando ya hemos sido convertidos, nunca vamos a decidir querernos retirar. Vamos a estar hasta el final, porque estamos convencidos que somos hijos. El que no está convencido que es hijo, va a querer estar permaneciendo, pero no va a poder. Y va a llegar un momento en que se va a retirar.
El ser humano es libre para decidir lo que bien le parezca. Puede continuar hasta el final convencido que es hijo. Puede continuar hasta el final para ver si recibe la salvación porque permaneció, o puede apartarse cuando él quiera y crear su propio universo en el cual pueda dictar sus propias leyes, sus propias reglas y sus propias normas. Hay tres tipos de personas, lo hemos dicho muchas veces. Uno permanece porque está seguro que es hijo de Dios. El otro permanece porque quiere ver si al final Dios le dice, sí, puedes entrar, pues permaneciste hasta el final. Y otros deciden irse y dicen, yo voy a hacer mis reglas, yo voy a hacer mi religión, yo voy a hacer lo que yo quiera y voy a caminar conforme a mis ideales o a mis deseos personales. Pero bueno, el hombre es el que decide, Dios únicamente, ahí está, entregó a su Hijo para que vayamos los que queramos verdaderamente la salvación y la vida eterna. La palabra nos ha enseñado que el que viva en el reino de Dios tendrá que comportarse según las reglas de Dios. La oveja se comportará como oveja, y si no es oveja, el mismo Dios la sacará. O sea, yo no me voy a salir porque yo quiera salirme. Si yo no soy oveja, Dios mismo me va a sacar, porque no eres parte de su reino. El hombre que sigue a Cristo no puede inclinarse ante el Dios Todopoderoso y decir que hay injusticia en él. Nosotros como hijos de Dios estamos totalmente convencidos que no hay injusticia en él. ¿Por qué estoy hablando de todo esto, mis hermanos? Porque va a venir el confrontamiento con Israel. ¿Cuál es el confrontamiento? Que por causa de ustedes ya deberían de estar como Sodoma y Gomorra. Y muchos de nosotros creemos que somos cristianos y no estamos seguros de la salvación. Entonces, esos que no están seguros de la salvación van a ser destruidos como Sodoma y Gomorra. Pero Dios eligió un remanente. Dios eligió un remanente, el cual viene esa seguridad de la salvación. Dice en Romanos 3:5, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pablo, en el capítulo 3, estuvo hablando acerca de que mucha gente dice que Dios es injusto porque Dios no los eligió para salvación. Y no, Dios los eligió para salvación, pero ellos no quisieron. El pueblo de Israel tuvo toda la oportunidad de salvarse, porque desde el principio Dios le dio las leyes. Y la ley hablaba de que tenían que ser circuncidados su corazón, y el pueblo de Israel no quiso. El pueblo de Israel decidió ir en pos de otros dioses. El pueblo de ahora, la iglesia de ahora, o los que se dicen iglesia, están decidiendo lo mismo. Dios les muestra a través de su palabra y deciden ir en pos de riquezas, en pos de las cosas materiales, en lugar de ir en pos del Creador. Dios está de esta manera mostrando que no es injusto cuando da el castigo, sino que Él ha sido justo porque el hombre no quiere a Dios. Solo el que entiende la misericordia de Dios le obedece, le ama y extiende su reconocimiento de que no merecía tanto amor. ¿Quiénes permanecemos? ¿Quiénes le amamos? ¿Quiénes seguimos hasta el final? Los que hemos entendido que verdaderamente no merecíamos ese amor. Los que no hemos entendido que no merecíamos ser justificados por medio del sacrificio de Cristo. Vamos a verlo de esta manera. ¿Tu pecado merecía castigo? Sí. ¿Mi pecado merecía castigo? Sí. Entonces, Dios no dejó sin castigo a ninguno. La gran diferencia es que tu pecado lo recibió nuestro Señor Jesucristo. El que no quiere nada con Dios, su pecado va a recibir un justo castigo. Y ese justo castigo lo va a recibir la persona que no quiso nada con Cristo. Así es, amén. O sea, es lo que le está enseñando Pablo a todo el pueblo
que está oyendo para que entiendan. O sea, Dios ya puso a alguien o ya proveyó a un cordero para que en él se recibiera todo el castigo de todo el mundo. Pero no todos quieren. Muchos dicen, yo prefiero el castigo que me corresponde. Vas a ir a condenación, vas a recibir la ira de Dios. No me importa, que me dé el castigo. La gente quiere el castigo, quiere la reprensión, quiere la condenación. No es que Dios le esté diciendo, bueno, yo te voy a castigar porque quiero castigarte. No, Dios lo va a castigar porque él, el hombre, quiere recibir el castigo. ¿Por qué te castiga mamá o papá? Porque tú quieres recibir el castigo. Porque si no quisieras recibir el castigo, te portarías bien. Entonces es lo mismo con Dios. Dios dice, bueno, ya está la provisión, ya está el cordero. Ahora es únicamente arrepentirte, reconocer que mereces el castigo e ir delante de Dios y entregarle tu vida a Cristo. Y dices, no quiero, yo quiero recibir el castigo. Bueno, pero los que hemos sido redimidos, sabemos que el castigo fue dado. El castigo ya se le dio. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Ya tu castigo fue pagado. Ya recibió el justo pago. Gracias, Señor. Entonces, nada más piensa todo tu pecado. Todo lo que hiciste, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Lo recibió alguien que no lo merecía. Y todavía no agradecerle a Dios. Y es lo que Pablo les está poniendo en la cara a los judíos. Dicen, ¿cómo es posible que ya hubo alguien que pagó por tus pecados y todavía tú te sigues rebelando? ¿Cómo es posible? No lo entiendo. Bueno, yo lo digo en mis palabras, pero Pablo da a entender eso. El ser humano convertido sabe y cree que la decisión de Dios ha sido santa y perfecta. ¿Cuál fue la decisión de Dios? Dar un cordero para que recibiera todo el castigo que merecíamos. Es santo y perfecto. O sea, Dios no se quedó de que, bueno, tú pasas, aunque no recibas a mi Hijo Jesucristo, de todos modos vas a entrar al reino celestial. Aunque sigas pecando y sigas haciendo lo malo, vas a recibir las cosas celestiales. No, mis hermanos, nadie se va a poder pasar sin recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Nadie va a pasar, ni aun los judíos. Él, el ser humano, está convencido que Dios extendió su misericordia y la sigue extendiendo con quien Él le plazca, ya sea judío o gentil. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el judío seguía defendiendo su posición. Es que yo soy judío, yo soy de Israel, yo soy de la tribu elegida de Dios y yo nada más tengo derecho. Ellos no tienen derecho. Y dice Dios, es que yo le voy a dar la salvación a quien yo quiera. ¿Y cómo va a ser que yo le voy a dar la salvación a quien yo quiera? Al que verdaderamente venga a mí, arrepentido, contrito y humillado. Así que ¿quiénes somos nosotros para estar en desacuerdo en sus decretos? Y menos nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles deberíamos de estar 1000 veces más agradecidos, ¿sí?, que los judíos. Porque ni siquiera teníamos el derecho a reclamar algo como pueblo, porque no éramos pueblo, terrenalmente hablando. Aunque ya estábamos elegidos desde antes de la fundación del mundo, terrenalmente no estábamos elegidos para ser el pueblo protegido por Dios. Y si a Dios le plació también dejar un pequeño remanente de judíos, ¿habrá alguien que no esté de acuerdo con eso? Los únicos que no podrían estar de acuerdo serían los judíos, mis hermanos. Pero nosotros como gentiles no podemos también decir, no, Señor, o nosotros o los judíos, para hacernos como el del hijo pródigo, ¿no? Todavía de que el hijo que vivió con el padre estaba recibiendo los beneficios, todavía se enoja de que el hijo pródigo llega y también recibe beneficios. Nosotros, mis hermanos, de verdad debemos de estar agradecidos de que Dios haya extendido su misericordia para con nosotros los gentiles. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra.
pero a Israel le prometió que no lo exterminaría totalmente. Y así lo estamos viendo hasta el día de hoy. No ha sido exterminado. Él decidió dejar sin sobrevivientes a Sodoma y Gomorra, mas sin embargo a Israel no. Vamos, mis hermanos, al versículo 29 del capítulo 9 de Romanos. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Y como antes dijo Isaías, o sea, antes, ya desde antes lo dijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué es lo que está dando a entender Pablo en este momento? Que Israel no era mejor que Sodoma y Gomorra. Que Israel era un pueblo igual o peor que Sodoma y Gomorra. Que Israel merecía ser eliminado como Sodoma y Gomorra. Igual que nosotros, mis hermanos. Muchas veces exigimos algo que ni siquiera merecemos. Así es. Y nos ponemos exigentes. No, Dios, yo decreto que tú me vas a bendecir. ¿Decreto? ¿Con qué cara llegamos a exigirle a Dios y pisar y esta casa va a ser mía y este carro va a ser mío y yo quiero riquezas y yo quiero poder? ¿Con qué cara lo hacemos, mis hermanos? Si el mismo pueblo de Israel ni siquiera tiene el derecho de hacerlo. Y eso que era el pueblo elegido. Por eso Pablo les dice, de verdad que si no es porque Dios extendió su misericordia, Israel y todo el mundo estaría igual que Sodoma y Gomorra. Israel merecía ser destruido en su totalidad por su rebeldía, por su adulterio, pero el Creador siempre extendió su amor y su misericordia sobre este pueblo infiel. Yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿hemos sido infieles con el Señor? Así es. ¡Muchísimo! Hemos sido infieles, mis hermanos, pero por su pura misericordia no vamos a ser exterminados. Eso debe de quedarnos, ese agradecimiento en el Señor. Que todavía siendo rebeldes, el Señor nos tiene un lugar preparado. Por eso es que dice, no entiendo cómo dice mucha gente, es que yo estaba a punto de irme. Si tú eres comprado, ya no te vas a ir. Así es. No te vas a ir, mi hermano. Si tú ya eres de los elegidos, ya no te vas a apartar del Señor. Se van a apartar del Señor los que no son hijos de Dios. Los que están soportando aquí únicamente por puro orgullo. Lo que hacían los fariseos, lo que hacían los israelitas. Están soportando por orgullo. Es que somos el pueblo elegido de Dios. Y dice Pablo, no, tú no eres el pueblo elegido de Dios. El pueblo elegido de Dios es el que está circuncidado del corazón. Amén, amén. Ese pueblo merecía ser destruido. Mas Dios siempre mostró su amor y su misericordia con su pueblo elegido y nunca los dejó solos a pesar de su indiferencia, a pesar de su desobediencia, a pesar de su rebeldía. Dios siempre extendió su misericordia, al igual que nosotros al día de hoy, hermanos. Dios nos sigue amando, sigue extendiendo su misericordia, nos sigue perdonando a pesar de nuestra rebeldía, porque somos rebeldes. Ok, ¿quién va a decir, no, yo nunca he sido rebelde al Señor? Hemos sido rebeldes, mis hermanos, porque no somos obedientes al 100%. Esto no te da licencia para pecar. ¿Sí? Porque muchos van a decir, pues entonces voy a seguir con mi rebeldía. Acuérdate que Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus pensamientos y Dios sabe quién eres. Entonces, si tú verdaderamente estás convertido, no vas a pensar de esa manera, sino al contrario, vas a traer dolor en tu corazón y vas a decir, Señor, perdóname, ayúdame, purifícame, límpiame, quiero caminar en santidad contigo siempre. Dicen Jueces 2:18, y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos
todo el tiempo que aquel juez reinaba, porque Jehová era movido a misericordia. Dios siempre va a tener a alguien que va a guiar al pueblo únicamente por misericordia. De verdad, mis hermanos, debemos de estar agradecidos con Dios, que Dios siempre tiene cuidado de cada uno de aquellos que se ha revelado para que haya quien los guíe al camino correcto. Amén, amén. Sí, amén. Si ustedes leen el libro de Jueces, mis hermanos, todo el libro de Jueces es rebeldía, 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 rebeldía del pueblo de Israel. Murió Josué y se volvieron rebeldes totalmente. Mas, sin embargo, siempre Dios levantaba un juez que protegiera al pueblo. Así es. Clamaban a Dios, Dios mandaba un juez, los protegía, moría ese juez y otra vez volvían a pecar. Y así ha sido la historia. Y así se repite día con día. Pero dice, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Cuando tú vas pidiendo ayuda, pidiendo fuerzas, pidiéndole a Dios que te dé ánimo para seguir adelante, Jehová extiende su misericordia. Para sus hijos, que quede claro. Para sus hijos. Los que no son sus hijos, Él dice, es que necesitas venir y arrepentirte. Pero para sus hijos, Él extiende su misericordia, nos da nuevas fuerzas y seguimos adelante. Yo preguntaría, ¿Israel merecía ser destruido? Sí, sí, porque se fue en pos de los dioses de los paganos. Todos se desviaron. Dice en Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos, creyendo que eran el pueblo elegido de Dios, se iban en pos de los dioses de los paganos. Creyendo la iglesia que es la elegida de Dios, se van en pos de riqueza, se van en pos de fama, se van en pos de otras cosas en lugar de agradarle y agradecerle a Dios. Por eso dice, a una se hicieron inútiles. La pregunta siguiente, ¿Israel merecía ser aniquilado totalmente? Sí. ¿Por qué? Porque rechazó al 3 veces santo y le dio la espalda desde el más pequeño hasta el más grande. Y lo peor de todo es que Dios mandaba profetas, mandó a Jeremías, les dijo arrepiéntanse y ellos dijeron no. En Jeremías 6:13 dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. De verdad, mis hermanos, Jeremías es uno de los profetas que siempre estuvo hablando de juicio, de juicio, de juicio, de juicio. Ya el pueblo estaba cansado de Jeremías. El pueblo de Israel ya no quería escuchar a Jeremías. Incluso le llegó a decir, ya no te vamos a escuchar. Ya no te queremos escuchar. Porque cuando nosotros le hacíamos honor a la reina del cielo, nos iba bien, teníamos riquezas, había paz, estábamos tranquilos. O sea, el pueblo de Israel, como muchas veces el pueblo de ahora, está buscando lo terrenal. Quieren estar bien en lo terrenal. Hay quienes de verdad, mis hermanos, añoran las cosas del mundo. Y eso cuidado, mis hermanos, porque ellos, los que añoran las cosas del mundo, de que en ese tiempo todos estábamos unidos, en ese tiempo había dinero, en ese tiempo yo me divertía, en ese tiempo, cuidado, porque el enemigo te está hablando. Así es. El enemigo te está diciendo, pues vente para acá, aquí es lo mejor. Y muchos por eso se han ido en pos de otros dioses, igual que los israelitas, igual que los judíos. Veían cómo al pueblo pagano le iba mejor que a ellos. Y decían, no, mejor nos vamos con los paganos.
Vamos a adorar a la reina del cielo, vamos a adorar a todas las estrellas, a todo el zodiaco, vamos a amar a sus dioses y de esa manera nos va a ir bien. Y probablemente sí les vaya bien, como les fue a muchos judíos, mis hermanos. Pero el problema es que fue temporal y terrenal. Eso no es perpetuo, mis hermanos. Las riquezas son temporales, lo terrenal es temporal. Y nosotros, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, ya no vamos a lo terrenal, sino vamos a lo celestial, lo que permanece, largura de días, largura de años, por una eternidad vamos a tener todas esas promesas, esa herencia. Aquí no vamos a tener más de 120 años, mis hermanos, aquí nos vamos a morir. Tendremos largura de años, 2, 3 años más, pero no vamos a tener más de 120. Nos está hablando Dios de que si de verdad decidimos entregar nuestra vida, arrepentirnos, ir con un corazón contrito y humillado, vamos a tener largura de años eternamente y paz. Y paz, dice la palabra de Dios. Viviremos en una paz duradera y eterna, mis hermanos. Israel merecía el repudio total porque adulteró con otros dioses, los adoró, hizo imágenes de la reina del cielo, se postró ante ellas y no escuchó a los profetas. Dice en Jeremías 44, 16 al 17. La palabra, dijo el pueblo de Israel. Escuchen lo que dice el pueblo de Israel, que muchas veces también los que se dicen cristianos lo dicen. No estoy hablando de ustedes, sino de los que se dicen cristianos, hermanos. Ahí que lo agarre el que se dice cristiano y no lo es. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Así lo dijo el pueblo de Israel. Y mucha gente que se dice cristiana, llegas y le hablas y le dices y dicen, pues dirás lo que digas. Aunque me digas que lo dice Jehová, aunque me digas que lo dice la Biblia, aunque me digas que lo dice tu pastor, aunque me digas lo que me digas, yo no la voy a oír. Espero y creo que has oído a mucha gente que lo dice así. Dice, sino que ciertamente, o sea, le confirma en el 17, pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. No le dijeron que ha salido de la boca del profeta ni la boca de Dios, sino vamos a poner por obra lo que nosotros hemos dicho para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. La gente no ve el futuro, mis hermanos. La gente no ve lo que viene después. La gente quiere lo de ahora. Y dice, tuvimos abundancia de pan. No, allá, si yo me dedico a hacer de la religión tradicional, voy a tener pan, va a haber comidita, va a haber de todo, y contigo hay escasez, contigo hay tribulación, contigo hay pruebas, yo no quiero a tu Dios, yo prefiero a mi Dios que me da todo aquí en la tierra. Y eso fue lo que le dijo la serpiente a Eva. Eso es lo que le dijo la serpiente a Eva y lo creyó. Y eso es lo que le está hablando a muchos falsos cristianos la serpiente hasta el día de hoy. Mira, vas a tener abundancia de pan. Sí, un pan que va a perecer. Porque el pan que descendió del cielo es eterno. Amén. Y les dice, y no vamos a adorar a tu Dios. No le vamos a hacer caso a lo que tú dices. Nosotros vamos a poner por obra la palabra que ha salido de nuestra boca. Mis hermanos, de verdad, es triste ver que muchos ahorita que se dicen cristianos están en esa etapa. No nada más los judíos, no nada más los israelitas, también muchos que se dicen cristianos están pasando por lo mismo. Por eso es que Israel merecía ser consumido por el fuego y ser olvidado, porque resultó peor que Sodoma y Gomorra. Merecía eso.
Muchos que se dicen pueblo de Dios merecen lo mismo, mis hermanos. Merecen ser consumidos como Sodoma y Gomorra. Y por eso es que Pablo cita a Isaías para mostrar lo que estaba haciendo Israel y lo que merecía. Mas, sin embargo, Pablo también habla de la misericordia de Dios y de su pacto para que no sea consumido. Vamos a Isaías capítulo 1, versículos del 2 al 9. Veamos lo que dijo Dios al pueblo de Israel y cómo el pueblo de Dios no obedeció. Dice así: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron en contra de mí. Y en el versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Si se dan cuenta, en estos 3 versículos ya empezó a decirles el por qué merecen un castigo, el por qué merecían ser destruidos. Mas, sin embargo, Dios sigue hablando en el 4, Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Hasta ahí Isaías está dando el mensaje al pueblo de Israel de todo lo que deberían de darles Dios por causa de su rebeldía. Y dice en el 5: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotras comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños, y queda la hija de Dios como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y aquí viene la misericordia de Dios. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. La misericordia de Dios es dejar un pequeño remanente. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Eres de ese pequeño remanente, hermano? Amén. Amén. Dios dejó un pequeño remanente de judíos. Dios tiene un pequeño remanente de gentiles. Amén. No todos van a ser salvos porque no todos quieren a Dios. No es porque Dios quiera condenarte, sino porque tú no quieres nada con Dios. Entonces, por eso es que Dios dice, Isaías: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Dios ha dejado ese pequeño remanente, mis hermanos. Dios está protegerá por una eternidad a ese pequeño remanente. Si tú eres de ese pequeño remanente, camina en seguridad. Camina en confianza. No estés de que, ay, Dios me va a rechazar. Si tú eres hijo de Dios, Dios no te va a rechazar. Dios no te va a desechar. Dios no te va a destruir. Dios dejó ese pequeño remanente, el cual Dios va a proteger, va a levantar, va a fortalecer, va a madurar, va a tenerlo siempre. Amén. Gracias, Señor. Siempre va a estar ese pequeño remanente. ¿Y cómo lo muestro? Que verdaderamente soy de ese pequeño remanente, porque yo obedezco a Dios, porque yo amo a Dios, porque Dios es parte de mí y yo soy parte de Dios. Yo no estoy por una conveniencia, yo no estoy por algo de que a ver qué logro de beneficios, sino yo estoy únicamente por amor. Amén. Por amor. Y de esta manera yo estoy cubierto bajo la nube de su gloria. Es protegido bajo la nube de su gloria. Y Jeremías dice que solo por la misericordia de Jehová Israel no terminó como Sodoma y Gomorra.
¿Cómo terminó Sodoma y Gomorra? Consumidos y reducidos a cenizas y confinados al olvido, mis hermanos. Ay, santo. Si ustedes van a Sodoma y Gomorra, no existe nada, mis hermanos. No existe nada. Ya no hay nadie. Y aunque existiera la tierra de Sodoma y Gomorra, el lugar de Sodoma y Gomorra, que sí existe, hay gente que va para allá, no hay habitantes. No hay ni uno, porque todos fueron destruidos el día que Dios lo decretó, el día que Dios lo dijo. Ni aún la esposa de Lot se liberó y se salvó. Dice en Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. La fidelidad de Dios. Dios es fiel y Dios dijo, voy a guardar un pequeño remanente. Dios es fiel y dice, voy a guardar un pequeño remanente de gentiles. De verdad, mis hermanos, esto es para estar agradecidos, agradecidos y agradecidos, porque de verdad Dios ha guardado este pequeño remanente para adoración y para exaltación a Él. Sodoma y Gomorra, mis hermanos, son considerados un ejemplo. Sí, un gran ejemplo del pecado. El más grande ejemplo del pecado, Sodoma y Gomorra. ¿Quieres hablar de cómo se extiende el pecado en su grandeza? Sodoma y Gomorra. Así es. ¿Quieres hablar de cómo se desbordó el pecado? Sodoma y Gomorra. Incluso hay mucha gente en la actualidad que dice, no, esa ciudad ya se parece a Sodoma y Gomorra. O hablan de las ferias, ¿no? No, en tal feria no, ese es Sodoma y Gomorra. Ya no vayas para allá, no, eso es Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, mis hermanos, es el gran ejemplo del pecado. Y los profetas de Dios lo pusieron igual para que viera el pueblo de Israel qué tan pecadores estaban siendo después de que se decían el pueblo elegido de Dios. Y esto, mis hermanos, nos tiene que servir a nosotros de ejemplo también. ¿Qué tan pecador soy que merezco ser consumido como Sodoma y Gomorra? ¿O de verdad si estoy siendo agradecido con Dios y estoy caminando en santidad, estoy buscando la santidad, estoy siendo transformado para que el nombre de Dios no sea vituperado? ¿Qué es lo que pasa con cada uno de nosotros? Personalmente, vamos a ver si verdaderamente estamos siendo gran ejemplo de que somos hijos de Dios o estamos siendo el ejemplo de que somos parecidos a Sodoma y Gomorra. Porque eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes son como Sodoma y Gomorra. De verdad, si Dios no los ha consumido, es por pura misericordia. Es lo que dijo Isaías, es lo que dijo Jeremías, mis hermanos. Qué triste que dijeran lo mismo de nosotros como cristianos. Tú te dices cristiano, deberías de ser, ya pareces igual a Sodoma y Gomorra. No tienes nada de diferencia entre Sodoma y Gomorra. Qué fuerte o qué triste sería eso, mis hermanos. Sodoma y Gomorra son consideradas el ejemplo del pecado. Y decir que Jerusalén se había vuelto como esas ciudades representa una fuerte condena, ya que en donde sea que se mencionen estas ciudades, representan el símbolo del juicio final de Dios a todos los pecadores. Así es. Si un día te dicen, pues tú te dices cristiano, pero más pareces a los de Sodoma y Gomorra, de verdad, mis hermanos, es un juicio. Y estás poniendo en mal el nombre de Cristo. Así es. Cuando te dicen, es que tú no cambias, tú eres lo mismo, están diciéndote que eres parecido a Sodoma y Gomorra. Tiene que haber una transformación en tu vida. Tiene que haber un cambio en tu vida. No podemos estar dejando que el nombre de Cristo sea pisoteado, el nombre de Jehová sea rechazado por causa de nosotros, mis hermanos. La nación elegida de Dios, o por Dios,
Está siendo como Sodoma y Gomorra en su depravación, en su rebelión contra Dios, y también merecía ese castigo. Por eso es que Pablo les dice, ustedes se dicen pueblo de Dios, ustedes se dicen hijos de Dios, ustedes lo que merecen es el castigo de Dios. Mas sin embargo Dios, por su fidelidad, no han sido consumidos. Si Jehová no hubiera intervenido, mis hermanos, con su misericordia soberano y rescatado a un remanente, Israel ya no existiría. Israel se hubiera acabado en el holocausto, se hubiera acabado en los tiempos de persecución, en tiempos de Egipto, en tiempos de los babilonios. En todo ese tiempo hubiera sido exterminado, mas sin embargo Dios se reservó un pequeño remanente. Ya no existiría el pueblo de Dios. Y lo mismo es con la iglesia. Si Dios de verdad extendiera su ira sobre los que nos decimos iglesia, ya hubiéramos sido destruidos todos sin excepción, mis hermanos. Porque seguimos pecando, seguimos fallando. La gran ventaja o la gran diferencia que tenemos es que ya no pecamos voluntariamente ni deliberadamente. ¿Por qué no somos destruidos totalmente? Porque no pecamos deliberadamente. ¿Por qué muchos no van a entrar al reino celestial aún diciéndose cristianos? Porque siguen pecando deliberadamente, porque no han sido transformados. Ese no es el remanente que Dios reservó. Ese no es el remanente. Vuelvo a preguntarte, ¿serás tú de ese pequeño remanente? Porque si eres de ese pequeño remanente, déjame decirte que vamos a prevalecer. Vamos a estar hasta el final. Vamos a llegar al final. Vamos a entrar al reino celestial. Los que Dios se reservó, vamos a ser protegidos. Estamos protegidos. No para pecar, no para hacer lo que queramos, sino estamos protegidos para caminar en santidad, para hacer buenas obras, como dice la palabra de Dios. Porque nosotros fuimos hechos para hacer buenas obras. Nosotros fuimos escogidos para caminar en santidad. Nosotros somos ese pequeño remanente para mostrar la gloria de Dios. Para eso somos nosotros escogidos. ¿O para qué se reservó ese pequeño remanente Dios? ¿Para hacer lo que bien nos parezca? De ninguna manera. ¿Para seguir pecando como los del mundo? De ninguna manera. Sino tenemos que ser ejemplo de que somos la iglesia de Dios, de que somos ese pequeño remanente. Y es lo que está Pablo diciéndole al pueblo de Israel. Si ustedes verdaderamente son el pueblo de Israel, ese pequeño remanente, lo van a mostrar. Y si no, van a ser destruidos como Sodoma y Gomorra. Dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Dios, los hijos de Dios, el pequeño remanente, vamos a permanecer hasta el último momento. Nada nos apartará de su mano. Amén. Pero tristemente hay algunos que en lugar de arrepentirse todavía tienen el descaro de decir en qué hemos de volvernos. Es lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue duramente regañado, duramente exhortado, duramente confrontado y todavía decían, pero ¿en qué nos volvemos si somos buenos? ¿Por qué? Porque se veían de acuerdo a ellos mismos y se veían diciendo que eran del pueblo de Israel. Así es. Muchas veces, mis hermanos, el pueblo de ahora, la iglesia de ahora, está con lo mismo. Es que yo soy cristiano, pues yo de qué me tengo que arrepentir. Si yo ya declaré a Cristo, si yo ya me bauticé, si yo no falto a la iglesia, si yo sí leo mi Biblia, si yo ya casi me salen alas y aureola. Y por eso es que Dios mandaba a los profetas para confrontarlos. Y les dice en Isaías, en Malaquías les estuvo diciendo que se volvieran, que no le robaran, que no hablaran en contra de él. Y ellos todavía les decían, ¿en qué hemos de volvernos?
¿En qué te hemos robado? ¿Qué hemos hablado contra ti? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? El pueblo de Israel no entendía. El pueblo de Israel estaba cegado. El pueblo de Dios se hacía al desentendido, sabiendo aún que no era fiel a la palabra de Dios y a sus decretos. Muchos de ahora están haciendo lo mismo, mis hermanos. Saben que no son obedientes a Dios, saben que están siendo rebeldes a Dios y más sin embargo todavía quieren los beneficios de Dios. Ese fariseísmo orgulloso, mis hermanos, es lo que ha hecho que el pueblo de Dios sufra las consecuencias hasta el día de hoy. Por ese orgullo fariseico, nosotros estamos recibiendo muchas veces las consecuencias. Podrías decir, pero yo ¿por qué sufro las consecuencias si yo he sido obediente a Dios? Yo no sé si recuerdes el Holocausto. Muchos de los israelitas que estuvieron en el Holocausto eran israelitas o judíos buenos, judíos responsables, judíos obedientes a la palabra de Dios, pero todos tenían que estar dentro de esa reprensión. Muchos que fueron a Babilonia apresados, esclavizados, también había muchos que fueron obedientes a la palabra de Dios. Daniel, Sadrach, Mesach y muchos más eran obedientes, mas sin embargo también sufrieron las consecuencias porque Dios tenía que probar el corazón de todos. Amén. Así es. Probablemente hoy tú digas, bueno, pero ¿por qué a mí me está pasando todo esto si yo he sido obediente a Dios? Tiene que ser probado tu corazón. Así es. Tenemos que ver si verdaderamente somos hijos de Dios todos. Porque qué fácil, ¿no? A ver, a ti no te voy a regañar, pero a él sí. No, Dios ahorita está probando a todos para ver si verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Cómo voy a saber si soy hijo de Dios? Que cada vez que sufro una reprensión, le agradezco también a Dios. Gracias, Señor, por poner tus ojos en mí. Así es. Gracias, Señor, porque de esta manera yo me doy cuenta que tienes cuidado de mí. Así es. Y el otro que dice, siempre me estás regañando, siempre me estás exhortando, siempre estás contra de mí, siempre esto, siempre aquello. Ese es el que no es hijo de Dios. Así es. El que está reclamando el trato de Dios, en lugar de agradecerle que el Dios está purificándonos. La disciplina de Dios. Dios te está cuidando, mi hermano. Amén. Gracias. Dale gracias a Dios que Dios te está tratando de que camines derechito. Así es. Porque de verdad nada más nos sueltan tantito y ¡bum!, nos desbalagamos. Necesitamos el jalón de Dios. Así es. Por eso es que hay guerras, hambres, holocaustos, falsos guías, porque Dios está probando tu corazón. Lo leímos la vez pasada que dijo, yo permití que hubiera falsos maestros para ver qué había en tu corazón y a ver si ibas en pos de esos dioses o caminabas en el camino correcto. Dios lo permite, mis hermanos. Dios está probando nuestro corazón. De esta manera, la que se dice ser iglesia va a ser verdaderamente una iglesia limpia, purificada y anhelante del regreso del Señor. Amén. Y la que se dice ser iglesia y no es iglesia, va a seguir en su orgullo, va a seguir la reprensión y un día va a terminar diciendo, me voy al mundo. Me voy al mundo. ¿Yo qué me quedo a hacer acá? Si estaba yo mejor cuando le hacía yo tortas a la reina del cielo, cuando hacía yo reliquias a la reina del cielo. No, ahí era mejor porque había abundancia de pan. Sí, pero esa abundancia de pan es el que perece. Tristemente, mis hermanos, la iglesia de hoy solo está buscando satisfacer sus propios deseos. O la que se dice iglesia, solo está buscando satisfacer sus propios deseos. Ha dejado de adorar al Santo de Israel, pero solo por la misericordia de Dios es lo que evita que muchos vayan a condenación. Si tú eres iglesia de Dios y ha llegado un momento de quererte desviar, porque era lo que hacía el pueblo de Dios, nada más Dios lo dejaba tantito y ¡pum!, se desviaba, ¿sí? Dios va a utilizar la reprensión para regresarte. No esperes la reprensión, no esperes la vara de Dios. Mejor sigamos agradecidos porque Dios nos ha justificado
por fe. Romanos 9, 30 al 32, mis hermanos. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Pablo aquí nos está tratando de explicar por qué los judíos no alcanzaron la justicia de Dios o el perdón de Dios o la redención de Dios. ¿Por qué los israelitas no y por qué los gentiles sí, si nosotros no queríamos o no andábamos buscando obedecer la ley? ¿Por qué no buscábamos ni siquiera ser justificados ni perdonados? Creíamos que estábamos bien. Creíamos que obedecíamos a Dios. ¿Por qué los israelitas que tanto se esforzaron, por qué no alcanzaron la justicia? ¿Por qué nada más un remanente? Porque ellos estaban siguiendo a la ley, no por fe. Ellos querían ser justificados por medio de la ley en cuestión de la obediencia. Si yo cumplo los 10 mandamientos, voy a ser justificado. Si yo hago los holocaustos y yo oro hacia Jerusalén, voy a ser justificado, voy a ser perdonado. O sea, ellos estaban con sus propias fuerzas queriendo ser perdonados, queriendo ser redimidos, queriendo ser justificados, y por eso es que Dios dijo: no, la justicia es por medio de la fe. Así es, amén. Los gentiles ni siquiera buscábamos la justicia por medio de la obediencia a la ley, ni la conocíamos, ni conocíamos los sacrificios y que el Shabbat y todo eso, no sabíamos nada de eso. Mas sin embargo Dios decidió escoger a esos gentiles, ¿sí?, para avergonzar a los israelitas. Gracias, Señor. Dios te escogió para avergonzarlos a ellos. Y muchos que se dicen cristianos están igual que ellos o peor. El propósito de que Dios nos haya alcanzado a nosotros por medio de la justicia que es por la fe es para que nosotros seamos más agradecidos. A ellos los está confrontando Dios. Las obras de la ley no te van a salvar. Las obras de la ley eran para mostrarte que nunca ibas a poder obedecer las obras de la ley. Y tristemente muchos gentiles, ahora ya que estamos en Cristo, ya queremos obedecer las obras de la ley, o ya quieren obedecer las obras de la ley. Ya están defendiendo el Shabbat, ya están hablando Shalom, y ya están buscando su genealogía israelita. Y dice Pablo, que no han entendido que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Guardando la ley no vas a ser justificado, sino que tú eres justificado por medio de la fe, por medio de creer, por medio de confiar, por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Nosotros hemos sido perdonados gracias al sacrificio de Cristo. Sin Cristo no hay perdón. Sin Cristo no hay redención. Así es. Sin Cristo no hay justificación. Todo es a través de Cristo. El Cristo o el Mesías es el único intermediario para con el Padre. Es el único medio de reconciliación con el Padre. Así es. No es tu bondad, no es la ley, no es guardar los 10 mandamientos, no es portarte bien, porque por más bien que te portes, que es lo que hacían los israelitas, se portaban bien, pero no creían en Cristo. No creyeron en Cristo y rechazaron a Cristo. ¿De qué les sirvió su buen comportamiento? De nada, porque su corazón estaba lejos de Dios. Así es. Los judíos abrazan la ley y por medio de ella buscan la vida eterna. La aprenden de memoria, la atan en sus cuerpos, la ponen en sus hogares, son celosos de ella, pero rechazan la piedra angular. La piedra que fue proporcionada para justicia de ellos y de los gentiles. De nada me sirve, mis hermanos, de nada te sirve, de nada le servirá a nadie, tanto judíos como gentiles, guardar los mandamientos, guardar la ley, ser obediente a todo esto, hacer todas las cosas, si no tienes a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Primero es Cristo
y después viene la obediencia. La obediencia no salva por sí sola. Primero es la sangre de Cristo, primero es la redención a través de Cristo y después viene la obediencia porque hemos sido transformados. Amén, amén. Mas sin embargo muchos han querido ser transformados sin Cristo y terminan en condenación. Eso es bien claro, mis hermanos, y eso tiene que quedar bien claro en nuestras cabezas, en nuestro corazón, en nuestro ser. De nada me sirve hablar cristianés, de nada me sirve comportarme como cristiano, de nada me va a servir portarme bien si no tengo la seguridad de la salvación que es a través de Cristo. Amén. Por eso nos llamamos cristianos. No es un cliché, mis hermanos, no es nada más ser cristiano porque está de moda. No, me llamo cristiano porque soy hijo de Dios y porque he sido redimido y porque he sido perdonado a través de Cristo. Y eso es lo que les decía Pablo a los israelitas. ¿De qué les sirve conocer toda la ley? ¿De qué les sirve tratar de justificarse por medio de la ley si la justificación es por medio de la fe? Y esa piedra que ustedes han desechado es la piedra que les puede dar salvación y vida eterna. Por eso muchos israelitas, cuando empiezan a escuchar de Cristo, empiezan a escuchar de la redención, muchos están cayendo rendidos a los pies de Cristo. Están cayendo. ¿Y quiénes son esos? El pequeño remanente que Dios escogió. Ese pequeño remanente está siendo confrontado con la misma palabra que defienden, pero para que conozcan al Cristo que les puede dar salvación y vida eterna. Pedro incluso dijo que la piedra la habían desechado los edificadores. La piedra angular está siendo piedra de tropiezo para ellos, pero también está siendo piedra de salvación para el que cree. Primeramente para el judío y después para el gentil. Así que, mis hermanos, creo que es muy claro lo que está diciendo Pablo. Y en Romanos 9:31, ya para terminar, dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Qué es lo que no alcanzó Israel? La justicia de Dios. Porque iban tras la ley para ser justificados, iban tras la ley para ser perdonados, iban tras la ley para querer entrar al reino celestial. Y dijo: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, una ley de salvación, no la alcanzó porque desechó la piedra de los edificadores, la piedra angular, que es Cristo. Muchos que se dicen cristianos están haciendo lo mismo. Están queriendo obedecer los 10 mandamientos, queriendo buscar la genealogía, queriendo aparentar ser cristianos, pero no quieren a Cristo. Y de esta manera les va a pasar lo mismo que a Israel, que no alcanzó la justificación, no alcanzó la salvación, porque van tras una ley de justicia. ¿Por qué obedeces al Señor? ¿Por qué obedeces lo que dice en su palabra? ¿Por qué ha sido cambiada tu vida? ¿Porque buscas por medio de la ley ser justificado? ¿O porque has sido transformado y tú obedeces por esa transformación, por ese cambio de corazón y porque Dios ha circuncidado este nuevo corazón, ha quitado todo lo sucio de tu prepucio del corazón y ahora le sigues, le obedeces y le amas por lo que hizo su Hijo en la cruz? ¿Por qué es? Tú debes de estar bien seguro el por qué estás siguiendo a Cristo. No lo sigas por conveniencia. Dios conoce tu corazón. Síguelo por transformación. Nosotros los que seguimos a Cristo con ese amor, con esa pasión, con dejar todo por Él, es porque hemos sido transformados. Amén. Los judíos trataban de seguir una ley o tratan de seguir una ley con la que creen poder alcanzar el perdón de Dios. Por eso ellos rechazaron al Cristo que fue enviado para su perdón. Ellos no han alcanzado esa ley porque la ley los guía a Jesús y ellos no quieren a Jesús.
Ellos han tratado de seguir obedeciendo la ley. Hasta el día de hoy quieren construir el tercer templo. ¿Para qué? Para seguir queriendo ser justificados por medio de la ley. Ellos siguen rechazando al Mesías. Incluso no hay muchos que no lo quieren. Hay otros que sí lo aceptan. Dicen que fue un buen profeta, que fue un profeta que habló muy bonito, pero que es el Dios de los cristianos. Así le llaman. Otros ni siquiera quieren oír de Cristo. No quieren oír de Jesús. No, de Él no. Él no nos interesa. Él no es nuestro Mesías. Y refutan el nombre del Mesías, sabiendo, como dice la palabra, que está siendo su piedra de tropezadero. Esa piedra que están rechazando ellos es la piedra que les va a caer el día del juicio, mis hermanos, porque la han rechazado. Los judíos son muy difíciles de alcanzar por medio del Evangelio. Incluso algunos lo reconocen como profeta, pero lo aborrecen como Mesías. Lo aborrecen, no lo quieren. Y Dios ha provisto ese Salvador que únicamente va a ser para los que lo quieran, para los que lo reciban, para los que entreguen su vida a Él. Mis hermanos, la puerta está abierta para todos, incluso para los que están aquí. La puerta está abierta, todavía está abierta, no se ha cerrado. La puerta está para los que quieran entrar, porque el llamado es para todos. No puede haber una justificación, a lo mejor no soy elegido. Cuando tú dices, a lo mejor no soy elegido, tú mismo estás rechazando entrar a la puerta de la salvación. Porque dice que Dios no rechaza a nadie. Entonces, no pongas de pretexto que a lo mejor no soy elegido, a lo mejor no soy del pueblo de Dios, a lo mejor no soy de los que escogió Dios desde antes de la fundación del mundo. Son pretextos para poder para poder seguir en el mundo y no querer nada con Cristo. No puede ser ese pretexto, porque el que verdaderamente va arrepentido, Dios no lo desprecia. Amén. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Amén. El que dice eso está tratando de justificar su pecado, su desobediencia y sus deseos carnales. Así que no hay pretexto para ninguno de que yo no soy elegido. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él todos fueran salvos. Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino Dios envió a su Hijo para que todos fueran salvos. Dijo el Señor en el libro de Deuteronomio, escoge la vida o la muerte. Escoge el bien o el mal. A Adán y a Eva le dijo, escoge estar aquí en el paraíso o comer del fruto prohibido. Dios siempre nos ha dado a escoger. Si nosotros vamos humillados, el Señor te recibe. El Señor te da esa oportunidad de que seas llamado hijo de Dios. Eso es, mis hermanos, lo que nosotros debemos entender. Los elegidos somos los que queremos ser salvados de la ira de Dios. Los que no quieren ser salvados de la ira de Dios simplemente es porque les gusta el mundo y no les interesa Dios y están buscando pretextos. Únicamente pretextos, porque la salvación está en la mano. La salvación está a la mano. ¿O acaso no se te ha predicado igual a ti que al otro? A todos se les ha predicado lo mismo. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. No soy elegido. No quieres ir a Cristo.